Correcto. ¿Ya se ve? Sí, sí, sí. ¿Cuántos alumnos somos ahorita? Acá veo que 22, somos 34, ¿no? 26 sale, doctor. 26 ya, muy bien. Porque eso es importante para poder ver las asistencias. 8:05 empezamos, ¿ya? Lisset, por favor, dale un pantallazo a ver de cuántos están ahorita. Hay 28 alumnos, doctor. Ya, dale un clic, guárdamelo en medias para ver quiénes asisten. Y también así al final, ¿ya? Ya, doctor. Correcto. Muy bien, queridos alumnos, muy buenos días. Vamos a empezar la clase de hoy. Siempre recomendándoles de que la parte en medicina nunca se deja de estudiar, de revisar los protocolos y sobre todo de que, bueno, en las actuales circunstancias, estamos haciendo estas clases virtuales, pero se hace muy difícil hacer las clases prácticas. Porque de una manera u otra, cuando hacemos las clases prácticas, continuamos con nuestras labores. O sea, estamos pasando visita, están con nosotros nuestros alumnos, o estamos en sala de operaciones, o haciendo algún procedimiento, siempre están con nosotros. Pero cuando no es así, es muy difícil, digamos, soslayar de la labor, digamos, diaria que hacemos y estar con los alumnos, por decirle, pues una mañana. Más aún todos los profesores, es muy difícil, es por eso que lo estamos haciendo así. Todo es comprensible, siempre también con la recomendación que apenas ustedes puedan ir a servicios de emergencia, puedan acudir en forma libre a las emergencias, tratar de verificar, seguir las recomendaciones del profesor. Ejemplo, una primera tarea va a ser que ustedes vayan a las emergencias y vean cómo se monitoriza al paciente, digamos que tiene una patología leve, moderada, o un paciente que tiene ya una patología moderada, grave. Y de esa manera ustedes puedan ver cómo se monitoriza al paciente, cómo se le atiende. No, es muy importante esto porque esto es el pan de cada día ya cuando ustedes empiecen su internado y después cuando hagan su residentado, especialidad, etc. Entonces, muy importante el trato que tengan con los pacientes. En cuanto, digamos, a la teoría, bueno, también es importante
Tienen una gran cantidad de imágenes, ejemplo, en YouTube. En YouTube ustedes pueden aprender fácilmente lo que es tomografía, no solamente de tórax, tomografía cerebral, de mi abdomen superior o de abdomen completo, pélvica, de tal manera que ustedes se familiaricen con las imágenes. Esto es cuestión de práctica. Al principio, cuando uno empieza a ver radiografías simples, uno no ve nada y poco a poco uno va encontrando algunos signos, características de determinadas patologías y de esa manera logran poco a poco dominar. Igualito es la tomografía. La tomografía, ustedes entran a YouTube y van a buscar inclusive los procedimientos que requieran, pueden verlos una y otra vez. De tal manera que cuando vayan a sus prácticas, corroboren estos datos con la presencia del paciente. Muy bien, el día de hoy vamos a encargarnos del tema tumores de pulmón pleurimediastino. Para efectos de diagnóstico y procedimientos de diagnóstico, la siguiente, Eliseo. La siguiente, ¿no? Para efectos de diagnóstico, prácticamente, cuando uno tiene una imagen mediastinal, uno observa la misma imagen, ejemplo, si es radiológica, en la parte, ¿no? Como si estaría en la parte pulmonar. Es muy difícil discernir simplemente con una imagen el diagnóstico. Es por eso que los procedimientos de diagnóstico en tórax no solamente son las imágenes, sino también algunos otros procedimientos, como después vamos a ver, la fibrobroncoscopía, la mediastinoscopía o la toracoscopía exploradora, o por último, la toracotomía exploradora. En ese sentido, vamos a referirnos en esta clase sobre todo al cáncer pulmonar. ¿Por qué? Porque es la patología más frecuente. La siguiente. Vamos a ver las generalidades, la etiología, la clasificación histológica, el estadiaje, el cuadro clínico y los procedimientos de diagnóstico. Y por último, el tratamiento quirúrgico. La siguiente. Algunas generalidades, ¿no? En América del Sur, el cáncer es el quinto cáncer visceral más frecuente. La mortalidad está en tercer lugar. En el Perú la incidencia baja a sexto lugar, pero la mortalidad aumenta. En gran medida, ¿por qué? Porque el cáncer pulmonar casi siempre es diagnosticado en estadios avanzados. Y en el Perú no hay una buena costumbre, no hay una buena cultura de diagnóstico precoz o de chequeos médicos. Somos muy reticentes todavía al chequeo médico. No solo en parte por la cultura que tenemos, sino sobre todo por la falta de infraestructura, el déficit que tenemos de infraestructura y de especialistas en el Perú. La incidencia en hombres y mujeres es parecida, el adenocarcinoma es el más frecuente ahora en hombres y mujeres, y sobre todo, fíjense, haciendo una proyección de crecimiento del cáncer de pulmón en el 2040, va a ser más o menos, ¿no?, el 72.5%. Eso quiere decir que en 72.5% deberíamos nosotros mejorar la infraestructura o, digamos, el acceso a la atención de esta patología. Lamentablemente no tenemos planificación en nuestra patria. Tenemos un grave déficit de infraestructura que no se soluciona y de una manera u otra eso hace que gran parte de la población no se atienda a tiempo, o si se atiende, digamos, no lo hace eficientemente por la gran cantidad de pacientes que se tienen y que no, lo que tenemos de infraestructura personal no se abastece. A pesar de los esfuerzos que ha habido, sí, en algunos aspectos. Ejemplo, antes del Seguro Integral de Salud, los pacientes que no tenían seguro privado, no tenían salud, simplemente no recibían atención. Ahora, gracias al CIS, de una manera u otra ya se ha fortalecido la atención en los hospitales nacionales, sobre todo que tienen unidades oncológicas, y se está atendiendo a más, digamos, a más porcentaje de la población sin llegar todavía, digamos, a una cobertura total. Esto ojalá que mejore en los próximos años, dado que la incidencia del cáncer visceral de todas las vísceras va a aumentar en el futuro. Probablemente gran parte de ustedes se dedique a oncología o al tratamiento de cáncer. ¿Por qué? Porque es una patología que cada vez va a ser más frecuente. En gran parte por la gran contaminación ambiental, los factores carcinogénicos que hay en el ambiente, y en gran parte también porque la población está teniendo un promedio de vida mayor. Al tener un promedio de vida mayor,
siempre las enfermedades degenerativas y enfermedades, digamos, tumorales se presentan con mayor incidencia por el declive que hay por la disminución del sistema inmunológico en los pacientes de edad avanzada. La siguiente. No existe la relación de causa-efecto todavía en el cáncer pulmonar, no se ha descubierto. Sin embargo, a través, digamos, de la presencia de oncogenes, se ha logrado, digamos, en gran porcentaje de algunas patologías, se logra, digamos, tener, digamos, positividad de estos oncogenes. Sin embargo, todavía no hay la relación, digamos, de causa-efecto, como se hay en otras patologías. Esta situación, digamos, del estudio de los oncogenes, protooncogenes, esas alteraciones genéticas, gracias a Dios que está avanzando, y de una manera u otra va a ser esto el futuro, ¿no? El futuro con estos exámenes cada vez más sensibles, lograr, digamos, tener el diagnóstico precoz del cáncer pulmonar. De esa manera se va a poder diagnosticar estadios precoces cuando el cáncer pulmonar es incipiente o todavía es mínimo, de tal manera que va a tener una buena alternativa ya de tratamiento que van a mejorar seguramente el tratamiento quimioterápico, pero sobre todo, actualmente, digamos, la regla de oro es el tratamiento quirúrgico precoz en pacientes que tienen estadios no avanzados, que después vamos a revisar también. En cuanto a sustancias carcinogénicas, ¿no es cierto? El tabaco, sí, en primer lugar. Algunos químicos como el cloro, el asbesto, en tumores de pleura, los mesoteliomas, y sobre todo la gente que tiene contaminación de radiación, gente que trabaja en rayos X o en, digamos, reactores nucleares o digamos, trabajan con cualquier sustancia radioactiva. Esto también es un capítulo muy interesante que les invito a revisar. También en la web hay bastante información en cuanto a las alteraciones genéticas que causa la radioactividad. Antes se pensaba que era algo así como contraer una gripe, ¿no? Pasaba el episodio, digamos, del desarrollo de la gripe y simplemente desaparecía. En este caso, cuando ocurre, digamos, una alteración, digamos, genética, esta alteración genética queda para siempre. De tal manera que inclusive uno puede heredar a los hijos, pero desaparece cuando más mezcla racial hay y, digamos, persiste como un gen recesivo cuando menos mezcla racial hay. Es por eso que ya se estudia esto al máximo y hay muchas enfermedades que se pueden diagnosticar haciendo un seguimiento de estas alteraciones genéticas. La siguiente. Es muy importante para cualquier cáncer visceral ver qué tipo histológico es. Y algo muy importante es la localización y extensión de la lesión. Y por último, la respuesta inmunológica. Al respecto, ese es el futuro, ¿no? Se dice del tratamiento para el cáncer. Todos los avances que hay en cuanto a quimioterápicos van referidos, digamos, a mejorar esta respuesta inmunológica, ya sea en forma general o en forma específica con algunos tumores. Siempre repito esto también porque es una información muy valiosa, que tenemos un exalumno, el doctor Sotomayor, en el Centro de Investigación de Cáncer de la Universidad de Washington, quien siempre nos comenta los alcances y cómo han mejorado, digamos, el tratamiento de cáncer. Han logrado mejoras significativas. Ellos están haciendo lo que se llaman los anticuerpos, digamos, monoclonales, pero directamente con el tumor del paciente. O sea, hacen un cultivo de las células del paciente, a fin, digamos, también que en cultivos lograr producir linfocitos y anticuerpos que tengan anticuerpos contra estos tumores del mismo paciente. El costo todavía es alto. Me contaba que más o menos está entre 1 millón y 2 millones de dólares. Tampoco no es la panacea. ¿Por qué? Porque estos pacientes que son sometidos a estas terapias pueden presentar, ejemplo, insuficiencia renal, que requiere inclusive a veces trasplante renal. De tal manera que cuando a pesar de que hay mejoras significativas, todavía está lejos del alcance de las mayores. Tenemos anticuerpos monoclonales así, pero en forma general, no son específicos para el tumor de cada paciente. Y eso parece, ahí está el éxito en el futuro. Eso probablemente sea un campo de especialización de muchos médicos en el futuro
que alguno de ustedes a lo mejor logre hacer eso. Porque no, como dice, no es cosa de otro jueves lograr la tecnología para hacer cultivo de células neoplásicas. O, digamos, ver en qué forma, digamos, determinados compuestos oncológicos también puedan mejorar, digamos, o retraer, digamos, el crecimiento de estas poblaciones de células malignas. O también de qué forma podemos estimular linfocitos, digamos, que están fuera de nuestro cuerpo, para lograrlos, digamos, educar en la formación de anticuerpos contra estas células. Entonces hay todavía un sinnúmero, digamos, de probabilidades, de conocimiento, de investigación, y a lo mejor alguno de ustedes se dedique en el futuro, ¿no? Esto, imitando a nuestro querido colega, doctor Sotomayor. Muy bien, la siguiente. En el cáncer pulmonar se han identificado 4 grandes grupos, ¿no? El de células pequeñas, células grandes, carcinoma epidermoide y los adenocarcinomas. Para efectos de clasificación, digamos, clínica, clasificación, digamos, con procedimientos de diagnóstico, intraoperatorios, postoperatorios, ya se han dividido estos 4 en 2 grandes grupos. El de células pequeñas como único grupo. O sea, cáncer pulmonar de células pequeñas. Y el carcinoma de células grandes, también como único grupo, perdón, el de células grandes y el epidermoide y el carcinoma, los 3 juntos, como único grupo cáncer pulmonar de células no pequeñas. Van a encontrar con sus iniciales en castellano o en inglés. La siguiente. También en cuanto a si son centrales o periféricos es indefinido. Ejemplo, nosotros, ¿por qué operamos cáncer pulmonar? En gran medida es sobre todo porque, ¿no?, los centros especializados de cáncer muchas veces están completamente congestionados y los centros públicos prácticamente, no, digamos, la parte pública, por ejemplo el INEM, ya está completamente rebasado en su capacidad y dan citas, digamos, muy lejanas. Entonces a veces nos vemos en la necesidad, en pro del paciente, de operarlos. Y si tenemos oportunidad de operarlos precozmente, lo hacemos, siempre en colaboración con ellos, quienes nos ayudan a hacer procedimientos, digamos, de diagnóstico patológico, inmunohistoquímica, etcétera, etcétera. Cuando tenemos un paciente, yo me acuerdo que tenemos profesores antiguos que decían, ¿no?, Dios protege a los pacientes, tienen una patología y los protege de otra patología. No es así. Al contrario, a veces se combinan. Pacientes con patología pulmonar crónica, que de pronto, ejemplo por decirle, un paciente con secuela de tuberculosis, que tiene fibrosis retráctil, con bronquiectasias, cavidades. Uno lo opera para hacer una resección de esas bronquiectasias, que muchas veces son, sobre todo se hace la resección cuando son sintomáticos graves, con hemoptisis masivas a veces, y hay que resecarles esa parte del pulmón. Y sin embargo, en el intraoperatorio encontramos, además de eso, lo que llamamos el carcinoma de cicatriz, que ya fue descrito los famosos adenocarcinomas, casi siempre cercanas a la pleura visceral, como tumores umbilicados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que seguir toda la secuencia de tratamiento, no ya de la resección por secuelas, sino tenemos que hacer toda la secuencia ya de tratamiento complementario con la unidad de oncología. Igualmente, puede ser un absceso pulmonar, que aparentemente es benigno, que se opera y de pronto uno encuentra que es una patología de un carcinoma de células escamosas. Entonces, eso depende ya del diagnóstico clínico. Han mejorado toda nuestra oferta también de procedimientos, sobre todo quirúrgicos, a través de las famosas toracoscopías o cirugías con videotoracoscopía, con accesos pequeños o uniportales, y se pueden agrandar dependiendo de la necesidad del cirujano para hacer las resecciones. La siguiente. Acá también se ve alguna corroboración en que este cuadro, sobre todo algunos marcadores tumorales. En realidad los marcadores tumorales todavía no son pues específicos, porque no tienen, como digo, esa relación de causa-efecto. Entonces esto va a pasar por alto. La siguiente. No se ve además muy bien. Esto sí es importante, el drenaje linfático pulmonar. Comprendan ustedes que el drenaje linfático pulmonar es muy sencillo.
Va de la periferia a la parte central. En la periferia, digamos, pueden estar situados dentro del mismo pulmón, o sea, lo que llamaríamos, digamos, cuando uno hace el diagnóstico radiológico, los N1s, ¿no? O sea, cualquier ganglio que está dentro del mismo pulmón, pueden estar en los subsegmentos, en los segmentos, en la salida de los bronquios lobares, en los colectores pulmonares. Por ejemplo, el colector pulmonar izquierdo está encima de la arteria pulmonar, el derecho está en el bronquio intermedio, y todos estos están dentro del mismo parénquima pulmonar. Esos serían los N1. Pero que concéntricamente se van hacia el mediastino. Cuando es el mediastino de un lado, ipsilateral y o los que están debajo de la carina, los subcarinales, a ver, delegada, señálame los subcarinales, hace rato he visto su flechita, école, los subcarinales, ¿no? Ya son los famosos N2. O sea, ganglios ipsilaterales tanto para traqueales inferiores, medios, superiores, o digamos de la parte inferior del ligamento triangular o de los subcarinales son definitivamente N2. Cuando están tomados los dos lados del mediastino ya sí son N3. ¿Ya? Entonces fíjense cómo estas no solamente se queda ahí el drenaje linfático, sino emigran a la parte extratorácica. ¿Cómo? Los ganglios paratraqueales derechos, ahí se ven muy bien los ganglios justo en la salida del bronquio del lóbulo superior derecho, se ven los ganglios paratraqueales en rojito, Lisset, esos serían los inferiores, claro, los medios, mira, ascienden hacia el cuello, hacia los escalenos y cervicales del cuello, ascienden del tórax hacia el cuello. Esa sería la primera, digamos, línea, digamos, de salida del drenaje linfático extratorácico, a través de los cervicales y escalenos del cuello. Después tenemos a través de los subcarinales, que están, como vamos a ver después en algunas tomografías, que están cerca o al frente a frente con los paraaórticos. Que los paraaórticos son los ganglios que cuando están contaminados drenan a todo, pues a todas las ramas de la aorta, tanto en la parte mediastino posterior o en el retroperitoneo en el abdomen. Sería la otra segunda vía de salida a través de los subcarinales del drenaje linfático. Es por eso que es muy importante la presencia o no de cáncer o de células neoplásicas en ganglios subcarinales, que casi siempre cuando hacemos ya después encontramos una lesión maligna, tenemos que hacer de todas maneras la resección de estos ganglios para ver si están contaminados o no, y si la patología ha llegado ya al N2, se tiene que dar tratamiento complementario sí o sí, o tratamiento adyuvante con quimioterapia y o radioterapia, dependiendo, y eso ya del oncólogo. En la parte inferior, ustedes ven como unas comitas dibujadas encima del parénquima pulmonar, que son los reflejos de la pleura visceral. No, en el mismo parénquima, como unas comitas que van hacia abajo. Están sobredibujaditas en rosadito. Esos serían los ligamentos triangulares, que son prácticamente espacios virtuales. Son reflejo de la pleura visceral que une los lóbulos inferiores con el mediastino. Esto tenemos a veces cuando hacemos, ejemplo, lobectomías superiores, tenemos que romper, tenemos que cortar estos ligamentos a fin de que los lóbulos inferiores se acomoden hacia arriba y no dejen espacios vacíos. Porque en cirugía pulmonar, cuando se deja espacios vacíos por restricción pulmonar, simplemente se producen empiemas y ya comprenderán inclusive con disrupción de suturas, con fístulas, con pulmón colapsado, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí tenemos 1 o 2 ganglios en los ligamentos triangulares que están también dibujados en moradito, ahora sí, en moradito, a ver, que drenan en los periesofágicos, esos serían los 1 o 2 ganglitos, ¿no? Que drenan en los periesofágicos y como después vamos a ver en la ventana mediastinal de una tomografía dental, se pueden observar fácilmente en el esófago porque el esófago se ve prácticamente solito, como un arito se ve en la parte inferior del tórax en una tomografía. Entonces podemos localizar rápidamente con una tomografía la presencia o no de ganglios mediastinales. De esa manera, si bien estos drenan en los periesofágicos, van a drenar estos pues, en los peristomáquicos, mesentéricos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. La siguiente. Acá tenemos el TNM,
No es necesario que se lo aprendan de memoria, pero tengan una rápida visión, ¿no? Siempre por eso ahora es válido andar con tu tablet o con tu y si no te acuerdas, mirar ¿cómo se llama? Tu cuadro y compararlo y buscarle la concordancia con lo que encuentras, ¿no? Para encontrar un buen estadiaje. No es necesario aprendérselo de memoria, como me acuerdo en determinado momento se exigía. La evolución de este TNM ha sido de que poco a poco lo han ido subdividiendo. ¿Pero por qué? Yo me explicaba por qué y conversando con varios colegas oncólogos, dicen pues casualmente porque el procedimiento de oncológico, de tratamiento oncológico, consiste en hacer el tratamiento o semitratamiento y comparar, digamos, esto con tomografía o otro elemento, ¿no? El crecimiento o la disminución de estos tumores. De tal manera que han subdividido y subclasificado prácticamente lo que teníamos en centímetro a centímetro para poder tener una mejor objetivación del tamaño del tumor. Esto no solamente se ha hecho en pulmones, también se ha hecho en hígado, en casi todos los segmentos, en todas las vísceras. ¿Por qué? Porque de esta manera el oncólogo puede objetivar el crecimiento y el decrecimiento de estas tumoraciones. Ejemplo, en el TNM original había siempre la diferencia entre T1 y T2. ¿Qué decíamos que era el T1? Si quieren lo pueden apuntar, ¿no? El T1, una tumoración menor o igual a 3 centímetros de diámetro, rodeado por pleura visceral, que fibrobroncoscópicamente el tumor no invade el bronquio lobar. ¿Qué estábamos diciendo con esto prácticamente? El tumor estaba bien localizado, menor o igual a 3 centímetros, no hay invasión del bronquio lobar, que podíamos realizar hasta una lobectomía, pues, ¿no? Si todo está cubierto, está lejos del borde del bronquio lobar, así hacemos una lobectomía. Eso sería el T1. Y el T2, mayor de 3 centímetros, antes era de mayor de 3 centímetros hasta el infinitum, ¿no? Y ese mayor de 3 centímetros, pero ya rodeado por pleura visceral, que fibrobroncoscópicamente la tumoración debía estar a más de 2 centímetros de la carina. Queriéndonos decir con eso que el T2 era algo así como poder realizar hasta una neumonectomía porque no estaba tomada la carina. Ha habido avances significativos, sobre todo en técnica quirúrgica, pero todavía sigue siendo esta la forma que usamos. En esta clasificación, ¿no?, que es la más usada actualmente, que es de la 8ª edición del American Joint Committee Cancer, ¿no?, tenemos el T1, lo han subdividido en 3. El T1 lo han subdividido en 3, ¿no? T1A, T1B, T1C. Este T1 micro, T1A es todavía revista para nosotros. El T1A, tumor menor o igual a 1 centímetro. El T1B, mayor de 1, menor o igual a 2. Y el T1C, mayor de 2, menor o igual a 3. O sea, ¿no? 1 hasta 1, el B hasta 2 y el C hasta 3. Eso sería la subclasificación. Y en el T2 tendríamos de 3 a 5. El T2A de 3 a 4 y el T2B de 4 a 5 centímetros. El T3 ya sería de 5 a 7, porque puede invadir la pared torácica, pericardio, etcétera, pero sin invasión de los órganos mediastinales. En cambio, en el T4 es una tumoración mayor de 7 que puede ya, ¿no?, envolver o puede ya, digamos, invadir los órganos mediastinales, más frecuentemente invadirlos, ¿no? Diafragma, corazón, grandes vasos, cuerpos vertebrales, ¿no? O también es considerado de frente un T4 cuando tenemos, ¿no?, en 2 lóbulos diferentes, ipsilaterales, en el mismo lado, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo tenemos ya clasificado hasta el T4 prácticamente casi al centímetro. Y de tal manera, como ustedes vamos a ver después seguidamente en la corroboración,
prácticamente esto, ya un T3, un T4 es muy difícil que se pueda operar, a no ser que esté bien localizado. Como después vamos a ver. Repasamos el N0 cuando no hay ganglios dentro del parénquima pulmonar. Tenemos el N1, cualquier ganglio que está dentro del parénquima pulmonar. Y el N2, cualquier ganglio mediastinal del mismo lado y o los subcarinales. Esto es muy importante en N2 porque prácticamente es la división entre si es paciente operable o no. Ya cuando tiene un N2 automáticamente los pone en un estadio 3A, que ya siempre es una operación simplemente paliativa. El pronóstico se nubla. Es por eso que casualmente los procedimientos diagnósticos, como después vamos a ver, empezando por la fibrobroncoscopía, son para ver si efectivamente están tomados o no estos ganglios subcarinales. Porque si están tomados, si se demuestra que están tomados, ya el paciente tiene un pronóstico reservado. Y bien, el M3, metástasis en mediastinales contralaterales, biliares o supraclaviculares. El M0 sin metástasis. El M1A con derrame pleural maligno. Me ha volteado esto. ¿No? El M1B con metástasis simples extratorácicas, el IM1C múltiples metástasis extratorácicas o en más de un órgano. Muy bien, siguiente. Y acá tenemos la clasificación. La gran realidad es que las tumoraciones en el tórax nosotros tenemos la mayor cantidad de inervación sensitiva cerca a la pleura parietal a través de los nervios intercostales. Nosotros muchos años hemos realizado toracoscopías para hacer biopsia de ganglios, etcétera, y simplemente no hay dolor. Cuando uno hace la disección, ejemplo, de un ganglio mediastinal, simplemente adormecíamos la pared, anestesiábamos la pared y trabajábamos en el pulmón, ¿no? Cerca en los nódulos. Y cuando sí punzabas o tocabas el parénquima pulmonar, el paciente podía tener sí un poquito de tos, pero dolor no tenía. Tanto así que ahorita hay unos colegas que están haciendo, ejemplo, ya las simpatectomías con cirugía toracoscópica con anestesia local o una analgesia profunda. Ya no los anestesian ya. De tal manera de que, ¿por qué? Porque no duele. Y es por eso que es de difícil diagnóstico. Puede estar creciendo en el mediastino ya cuando es un tremendo tamaño que puede ya invadir el corazón, los grandes vasos o el esófago, recién empieza a dar síntomas. Pero si no, no da síntomas. Es por eso que acá la labor preventiva, promocional del cáncer es básica. En pacientes que, digamos, con antecedentes de salud pulmonar, etcétera, deben tomarse por lo menos una radiografía al año. O, en todo caso, hacerse una fibrobroncoscopía para hacerse un examen de todo el árbol bronquial. O una tomografía. Muy bien. Entonces, ven acá la etapa, vamos a empezar a realizar las etapas. Miren, etapa 1A, que son 3, que se corresponden a los tamaños. Al tamaño, ¿no es cierto?, que hemos dicho del T1, T2, T3. ¿No? T1A, T1B, T1C. ¿Ya? O sea, 1 hasta 1 centímetro, 1A2 hasta 2 centímetros, 1A3 hasta 3 centímetros. Todos ellos sin nódulos intraparenquimales. Uno saca esa resección a esa lesión y uno observa después que no hay ni siquiera nódulos parenquimales. Sería la etapa 1A. Qué lamentable que casi nunca vemos estas etapas. A veces podemos encontrar en resecciones precoces pensando que son nódulos, etc. El T2 sería etapa 1B. Hemos dicho el T2A, ¿cierto? El T2A de 3 a 4 centímetros. ¿No? Y también con N0. N0, sin nódulos. En cambio, la etapa 2A es cuando tenemos un tumor de 4 a 5 centímetros.
sería un 2A, considerado un 2A. A pesar que también tiene N0, es un 2A. Entramos a la etapa 2B. Todavía se supone operables, ¿no? Que son la 2B con T3, o sea, un paciente de 5 a 7 centímetros con N0. T3 con N0. Muy bien. Y con N1, o sea, ganglios del parénquima pulmonar desde T1 hasta T2. O sea, hasta tumores de 5 centímetros, pero sin nódulos, perdón, con nódulos solamente dentro del mismo parénquima, sin ningún nódulo mediastinal. Este diagnóstico se hace en el intraoperatorio. Cuando entramos y hacemos la resección de la tumoración, hacemos también una resección de los grupos ganglionares mediastinales a fin de ver si están tomados o no. Y eso nos va a dar si es un 2B o un 3A. Porque en el 3A, vuelvo a decir ya, el pronóstico se nubla en celestito. O mayor de 7 centímetros ya es un 3A, a pesar de que no tiene nódulos, ¿no? Un paciente mayor de 5 centímetros, pero con nódulos intraparenquimales, también ya es 3A. Y un tumor que tiene ganglios mediastinales, ipsilaterales y o sucarinales, ¿no? Inclusive tumores de 1 centímetro hasta 5 centímetros, también es un 3A. Qué terrible, ¿no? Tener, ejemplo, una tumoración de 1 centímetro, pero que ya tiene ganglios sucarinales. Eso podría ser sinónimo de que, objetivación, perdón, de que tiene un ganglio de crecimiento rápido, probablemente un carcinoma de células pequeñas, etc. Y después el 3B, ¿no? Pero lo más importante es acá que definan muy bien cuál es el 3A, que es el límite, como les digo, para ver el pronóstico del paciente. Muy bien, la siguiente. Eso es lo más importante. Acá también después lo ven las figuritas, la siguiente. Qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Acá también los marcadores tumorales, que no hay ninguno, digamos, específico. La siguiente, después lo leen. Es más que todo manejo sobre todo de los oncólogos. Igualmente ya la inmunohistoquímica también acá, muy importante para los oncólogos. Siguiente, ya después lo leen, ¿ya? Entonces, remarcarles que esta pues es una enfermedad asintomática. Sin embargo, pueden haber algunos signos, síntomas. Un síntoma como dolor torácico, signos como tos, la tos también que puede ser de diverso tipo. Que pues si es una tos digamos, con derrame pleural, ¿no? Va a tener a veces una tos seca, ¿no? Pero con disnea, ¿no? El dolor torácico, cuando la lesión está más cerca de la pleura parietal, duele más. A veces, a pesar de ser pacientes inoperables, a veces nos animamos en pro de, digamos, de darle bienestar al paciente, una mejor calidad de vida, resecar esa parte de la pared para que el paciente deje, digamos, de tomar opioides, etcétera. Y los síndromes de invasión mediastinal también, que lamentablemente a veces cuando se presentan, ya serían un T4, serían de frente inoperables, ¿no? Sin embargo, ejemplo, acá también me gusta preguntar para ver cómo están en su desenvolvimiento, digamos, de respuesta. A ver, vamos a preguntar a Robert L. Robert L. me va a responder, tiene un pacientito con derrame pleural, lo examina y me va a decir qué tiene el examen físico del tórax. Este paciente con derrame pleural. A ver, Robert, haga el ejercicio mental. Haga de cuenta que terminó de examinar a su paciente con derrame pleural y usted informa ante su, ¿no? Ante la, ejemplo, eso van a preguntarles a cada rato cuando tengan visita médica, como internos, como residentes o como miembros de un equipo de visita médica en una clínica o en un hospital. Doctor, ¿qué encontró? A ver, doctor Robert. ¿No está presente? Muy bien. Doctor, buenos días. Buenos días. A ver, ¿qué encontraría usted al examen físico? Un paciente con derrame pleural. Doctor. Sí. ¿Qué encontraría usted al examen físico un paciente con derrame pleural?
Básicamente, si realizo la percusión, encontraré una matidez por Pues, el derrame, ¿no? muy bien, ¿qué más? O sea, respóndame ya como si está un grupo ya de médicos, ya no tanto explicarles que era percusión, esto a lo mejor. Yo sé que lo sabe, porque ustedes han llevado ya semiología, Sí, pero no doctor. Y han... también, Muy bien, siga, siga, siga. y bueno, también por la existencia del derrame también va a dificultar, ¿no?, la expansión de los pulmones, ¿no? Habría ahí una disminución también de la respiración. Muy bien. ¿Qué más? Se dan cuenta que no estamos acostumbrados a hacer ese ejercicio. Practiquen, por favor. Entonces, la próxima vez que le pregunten eso, usted ya sabe que primero tiene que ser la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Entonces, en su memoria tiene que actuar así y tiene que responder apropiadamente. Entonces, quiere decir, bueno, no va a decir pues a la inspección. Bueno, podemos ver un paciente disneico o polimneico con tiraje supraesternal o intercostal, ¿no? O está cianótico, ¿cierto? Después y podemos ver, podemos palpar que las vibraciones vocales están disminuidas. Podemos percutir que hay una matidez en el emitoras comprometido, ¿no es cierto? Y a la ocultación pueden observar o escuchar el murmullo vesicular disminuida o la presencia de frote pleural, etcétera. Ya más finamente dice, hay pectoriloquia áfona, ¿no? Entonces, de tal manera que ya se luce. Entonces dicen, ese alumnito, ese de interno, qué bien. ¿De dónde es? ¿De qué universidad es? Y hacen quedar bien a su universidad, ¿entiende? Porque de lo contrario, no sé, que A, que B, y hacen quedar mal también a la universidad. Así que practiquen, por favor, ¿ya? La forma de responder. Ustedes ya pronto van a ser internos. Tienen que practicar lo que pueden escuchar un derrame pleural, un derrame pericárdico, o que pueden encontrar ustedes para buscar una fractura, ejemplo de costilla, o que pueden encontrar, ejemplo, qué signos van a buscar cuando estén pensando en una colecistitis aguda o crónica, o una apendicitis, una peritonitis. ¿Se dan cuenta? ¿O qué van a escuchar en una neumonía, ejemplo? Entonces, de tal manera que ustedes siempre respondan en forma sistemática. No se olviden, sistemática. Y eso lo practican y van a tener buenos resultados. ¿Ya? Muy bien, la siguiente. La siguiente, Lisette. La siguiente. Allá. Yo soy especialista. Y la siguiente, esta, una más. Vamos a ir a los procedimientos de diagnóstico. Acá también me gusta repetirles esto a la facilidad. Este cuadrito siempre guárdenlo. Siempre este cuadrito van a preguntarse siempre, por ejemplo, cuando hagan su tesis. Dicho sea de paso, tienen ya la obligación de ir preparando qué tesis van a hacer, porque todos ustedes tienen que hacer sus tesis en forma eficiente y a tiempo para que no se demoren. Entonces, acá, en este cuadrito, que asumimos que un procedimiento puede ser positivo y puede ser negativo, y lo cruzamos este procedimiento diagnóstico con un paciente enfermo, o sea, positivo por la enfermedad, y un paciente sano, negativo para la enfermedad, el procedimiento de diagnóstico, ¿no es cierto?, va a ser positivo en el paciente enfermo y negativo en el paciente sano. Y la enfermedad, ¿no es cierto?, positiva es en el paciente enfermo y negativa en el paciente sano. Acá ven las columnas, en la segunda y tercera columna de las qué es sensibilidad y qué es especificidad. Por ejemplo, yo digo, rayos X de tórax es sensible en 35% de pacientes con cáncer pulmonar. ¿Qué estoy diciendo, Nicole? Nicole M. ¿Me escucha, Nicole? Ha apagado su micro. Ha apagado su micro. Nicole.
A ver, Josefín, ¿qué cosa sería sensibilidad? Creo que van a tener que escuchar la clase con cámara prendida, porque mira, ve, no está la cámara, está su foto ahí, pero parece que no están. Josefín a la 1, Josefín a las 2. Ese es un demérito, ¿ah? A ver, Mavila. ¿Qué cosa es sensibilidad, Mavila? Un procedimiento diagnóstico. Bueno, doctor, cuando se trata de lo que es la parte diagnóstica, la diferencia entre sensibilidad y especificidad es de que cuando hay, por ejemplo, ¿no? Si una prueba diagnóstica es sensible, abarca esa enfermedad y muchas otras más, pero específico es cuando es solamente para esa patología. Algo Es así, mucho más estás, específica. claro, estás tibiecita, pero muy bien, tú estás tibiecita. En realidad es sencillo. Mi ejemplo, yo digo, el paciente, en la rayos X hemos dicho, ¿no? 35% de sensibilidad, por decirte 80% de especificidad. ¿Qué quiere decir eso? Que de 100 pacientes con esta prueba, ¿no? Yo puedo encontrar en 35% el procedimiento positivo. O sea, me puede dar el diagnóstico en 35% de pacientes de los 100. Esa sensibilidad. O sea, el procedimiento positivo en pacientes enfermos. En cambio, la especificidad es procedimiento diagnóstico negativo, la negatividad en pacientes sanos. Eso casualmente por eso se han puesto la especificidad en el famoso, los PCR, ¿no es cierto? Los PCR. Los PCR son básicos, para ejemplo, para el COVID, para muchas enfermedades virales, ¿no es cierto? Incluso para Aspergillus, ejemplo, la especificidad de la prueba de inmunodifusión para Aspergillus es de 100%. ¿Qué quiere decir eso? Que si le hago la prueba y es negativa, estoy 100% seguro que no tiene Aspergillus. Entonces, muy importante. Se dice que las pruebas en el futuro van a ser, sobre todo, cada día más específicas. Como tú dices, más específicas, menos generales, ¿no? Pero es por la negatividad, ¿ya? Con un descarte. En el futuro probablemente los descartemos por miles. Hay algo así como el PCR, pues ahora para el COVID, ¿no es cierto? Nos sirve bastante la prueba para descartar la enfermedad. Muy bien, volvemos a la primera. No se olviden. Uy, ya 10 para las 9, qué rápido. La primera, Lisette Adelis. Muy bien, tenemos rayos X simple. Miren, rayos X simple. No hay imagen patognomónica, puede ser una perita en dulce o lo que llamamos una imagen en sombra de moneda, el famoso coin shadow, ¿no? O sea, una radiopacidad redondeada, radiopaca, de bordes definidos, etcétera, etcétera, pero puede ser desde un tuberculoma hasta un adenocarcinoma. O un carcinoma de células grandes también podría ser, ¿ya? Un epidermoide. Pues no hay imagen patognomónica. Sin embargo, como es el elemento, el procedimiento diagnóstico más frecuente en nuestro medio, siempre hay que preguntar al paciente, ¿tienes radiografías anteriores? ¿Te dolía el tórax? ¿Tomaste alguna radiografía? Preguntarle por qué. Porque, ejemplo, si tienen una radiografía de hace un año o una opacidad del mismo tamaño, alejan el diagnóstico de patología maligna, ¿no es cierto? Alejan nomás porque hay que cerciorarse. El diagnóstico definitivo lo da el estudio histológico de la lesión, ya sea por biopsia o por toracotomía. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo es importante entonces inquirir, saber si el paciente tiene radiografías. Fíjense, una radiografía simple simplemente tiene una sensibilidad de 35 y especificidad de 60%. Lo siguiente. La fibrobroncoscopía. Acá también van a ver, la doctora, este ejemplo acá, miren a la altura, es las cuerdas vocales. La abertura de la glotis. Van a decirle, a ver, diga A, y de pronto ven que solamente una cuerda vocal se mueve, quiere decir que ya está tomando el recurrente laringio.
O sea, tiene un de frente y un T4 por compromiso del recurrente laringio. Tiene una voz bitonal, etcétera. Entonces nos ayuda mucho. Fuera de ello, la fibrobroncoscopía, además de poder objetivar lesiones endobronquiales, nos va a ver, ejemplo, la carina. La carina normalmente es lo que llamamos cortante. O sea, bien delgadita. Uno con la fibrobroncoscopía puede ver la carina y que es móvil, cada vez que respira. Pero de pronto vemos que es como una bola y casi no se mueve. Hay ganglios subcarinales. Entonces, en ese caso ya se hace la biopsia transbronquial para hacer el estudio de los ganglios subcarinales y ya tenemos el diagnóstico. Se hacen biopsias también en casos sobre todo inoperables, tremendos cánceres, se hacen lo que llamamos la biopsia por aspiración directamente con control radiológico y con tomografía, etcétera, control. La siguiente. Por ejemplo, que tenemos acá una bipa, la masa, se hace directamente. Eso lo hacemos sobre todo para patologías grandes, ya inoperables. ¿Por qué? La siguiente. Porque tenemos ahora la toracoscopía. Eso viene después. Vamos a ver entonces rápidamente la tomografía. Miren, por favor, tomografías. ¿No? Esta imagen coronal, ejemplo de una tomografía, como una radiografía simple, ¿no es cierto? Pero lo que más usamos ahora las tres incidencias, ¿no es cierto? En una tomografía de tórax tenemos la incidencia coronal, así como si fueran algo radiografías frontales. Tenemos la incidencia axial, es como si viéramos la siguiente. Como si hubiéramos cortado al paciente en dos y estamos viendo de los pies, de la parte axial. Entonces correspondería a la parte de nuestra izquierda, la parte derecha del paciente. ¿No es cierto? Estamos viendo de los pies, digamos, del paciente. Y vamos viendo los cortes desde arriba de la tráquea hasta llegar a la carina y los bronquios de los lóbulos, de ambos lóbulos. Recordándole siempre que tenemos, ¿no es cierto? 10 segmentos en el lado derecho, otros segmentos en el lado izquierdo. La siguiente. Cuando observamos la tomografía axial, ¿no? Podemos observar los bronquios como radiolúcidos y los vasos como radiopacos. Van como en cañón de escopeta juntitos, uno radiopaco y otro radiolúcido. Ramas bronquiales radiolúcidas y ramas de la arteria pulmonar radioopacas. Ejemplo acá, Lisette, señálame la salida del bronquio del lóbulo superior derecho. Justo a la altura de la carina, miren cómo se ve. Muy bien, mira, ¿ven? O sea, con una tomografía axial, ustedes pueden ver fácilmente la salida, la trifurcación inclusive del lóbulo superior, para adelante, o sea, para arriba, el segmento anterior, un poco oblicuo y para abajo, el segmento posterior, y en un corte más arriba seguramente vamos a ver el segmento apical. Ya no se va a ver pues longitudinalmente, sino se va a ver cortado, una radiolucidez cortada transversalmente. Y tenemos los bronquios. Además de ver con los otros cortes la extensión total, si tiene adherencia pleural, la presencia o no de una tumoración o de una cavidad, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos entonces de mirar segmento por segmento. Al otro lado, en la entrada del lóbulo, ¿no es cierto? Pero podemos ver, ejemplo, ¿no? En la apical posterior, ¿no? El bronquio del apical posterior y el anterior. Ven allá arriba, el anterior, que sería el BAC y el B1. Muy bien. La siguiente. Ya estamos en el bronquio intermedio. Mire, más abajo se va separando las imágenes bronquiales. La siguiente, a ver la siguiente. Mire, qué bonito es la siguiente. La salida del lóbulo medio. Miren qué bonito, se ve como una B, ¿no? Con su segmento lateral y su segmento medial, el segmento 4 y el segmento 5, que corresponderían al lóbulo medio. Ahí podrían ver fácilmente. Y abajo, con la flechita de abajo, el segmento 6, que correspondería ya al lóbulo inferior derecho. Miren, en el otro lado, ¿cómo se ve el segmento 6? Como un hoyito de golf, ¿lo ven? École. Miren, ven la radiolucidez de ese bronquito. ¿Ya? Entonces ustedes pueden observar todos los bronquios. Más abajo. Una más, la siguiente. La siguiente, muy bien, ya serían los basales, ¿no? Con su bifurcación para tener delante lo medio basal, lateral y posterior para atrás. La siguiente.
Y tenemos la radiografía, perdón, la tomografía mediastinal. ¿Cuál es la diferencia? Que antes veíamos, ¿no es cierto? La siguiente, veíamos los bronquios y estos ya caben que como si no tuviera parénquima. Vemos estrictamente todo lo que correspondería a los huesos, a la cavidad torácica, ¿no? La columna y el mediastino. La siguiente. Miren cómo a la altura del primer cuadro tenemos el botón aórtico y la cava superior. En el segundo cuadro ven ustedes en la cava superior que está más abajo, que está entrando la vena ácigos a la cava superior, la aorta ascendente y la aorta descendente pegada a la columna. Entonces, ustedes en el primer cuadro ven el espacio entre la tráquea, ¿no es cierto?, y la cava, está casi adelante, ¿no es cierto? Ese es el espacio donde deben buscar ustedes, no, detrás de la cava, debajo de la cava, debajo, más arriba, allí debían buscar ustedes los ganglios, o sea, como elementos, ojo, deben ser, ¿no?, tomografías con contraste para poder discernir la presencia no de contraste en esas. Si no tiene contraste, son nódulos. Detrás de la cava está todo lo que llamamos las traqueobronquiales derechas. Inferior, media, superior. Y al lado y por dentro del botón aórtico vamos a encontrar las bronquiales izquierdas. Traqueobronquiales izquierdas. La siguiente. La siguiente. Miren ya a la altura de la carina, en este caso es normal. Ustedes pueden elevar, en el primer cuadro ejemplo pueden ver hasta ya rezagos de la arteria pulmonar derecha, tronco de la pulmonar derecha, aorta ascendente, aorta descendente, la cava superior. ¿Cuál sería ver la pulmonar derecha, Lisette? ¡Aso diablo, Lisette! Está muy bien, Lisette, muy bien. Eso sería, pero para buscar la pulmonar izquierda tenemos que buscar cortes más arriba, porque siempre la pulmonar izquierda está más arriba que la derecha, sí está. ¿Ya? Muy bien, la siguiente. Miren, nódulos, su carina, como prácticamente distorsiona toda la carina y tiene otra opacidad, ¿no es cierto? La siguiente, después lo ven, porque ya había sido a las 9, ¡pucha, qué rápido! A la siguiente también otro subarenal, recibe con crecimiento dentro de la luz, tridimensionalmente, la siguiente. Y la siguiente, una más, a ver, una más. Miren cómo acá podemos verla. Acá aparece una tira, la anterior, a ver. Mira, acá ven la aurícula izquierda en el primer cuadro. Miren cómo está pegado a la columna. Aurícula izquierda, aurícula derecha. Pueden ver hasta los elementos del corazón. Miren, por favor, más tomografía. Eso sería el tabique, ¿no? Aurículo ventricular izquierdo. La siguiente. La siguiente. Y miren, en el segundo cuadro sobre todo, miren qué bonito se ve la aorta. A ver, señáleme el esófago. Lisette. Ustedes en ese esófago, como es tan lineal, tan pequeño, casi no se nota, ¿no? Es un arito radiopaco, aro, como un anillo. No anillo, aro. Encima de la aorta descendente, mi querida Lisette. La aorta descendente en la que está al lado de la columna. Eso, muy bien, ¿no? Ahí podrían ustedes notar un ganglito que aparece, una radiopacidad que aparece y desaparece, que sería de un ganglio. Claro que sí. Podría objetivar subcarinales, entonces, paratraqueales y de ligamento triangular, todos los mediastinales ipsilaterales, inclusive bilaterales. Y si tienen dudas, etcétera, ya entraría la siguiente. Siguiente, Lisette, a la toracoscopía. Eso ha sido un gran avance. ¿Por qué? Porque ya podemos, antes había tal disquisición del diagnóstico que teníamos que hacer lo que llamábamos las toracotomías exploradoras. Las toracotomías exploradoras, que son por lo menos una cuarta incisión, como una S itálica, es que se llama una incisión posterolateral en el tórax. Ahora ya no. Ahora hacemos ya o bien cirugía toracoscópica con mini puertos para llegar a la lesión, estudiarla, etcétera. O hacemos, si necesitamos un poco más de espacio, hacemos una única incisión uniportal de 3 a 4 centímetros. Y si necesitamos más espacio, hacemos una toracotomía un poco más amplia, etcétera, etcétera. De tal manera que lesiones precoces
prácticamente podemos estudiarlas rápidamente in situ. No solamente estudiarlas, sino resecarlas. Resecarlas y de paso explorar todo el mediastino. ¿Se dan cuenta? Entonces con eso se ha mejorado. La cirugía toracoscópica o la llamada videocirugía ha revolucionado. Ahorita ya inclusive por robótica están operando, haciendo resecciones pulmonares, ¿no? Que se hacían antes muy cruentas, muy difíciles, pero ahora hasta por robótica, ¿no? Por pequeñas incisiones se saca un pulmón, se saca, digamos, carina, etcétera, etcétera. Hay una revolución tal por la mejora sobre todo de los insumos quirúrgicos y el hecho de tener prácticamente un gran aumento con las cámaras de toracoscopía que prácticamente, ¿no? Triplican el aumento y hacen que prácticamente antes lo que puedes ver tú a simple vista lo veas, pues, ¿no? Magnificado y puedas operarlo mejor. Muy bien, la siguiente. Pero también alguna disquisición, ya después lo leen la siguiente. Pero decirles que vamos hasta tratamiento quirúrgico. Decirles que la toracoscopía prácticamente no es que deja de lado una mediastinoscopía o algún otro procedimiento, pero es un elemento que rápidamente puede, todo en nuestro medio, puede, digamos, considerarse, puede aplicarse como procedimiento diagnóstico y llegar más rápido no solamente al diagnóstico, sino a la resección, ya sea en cuña, ya sea lobar, ya sea neumonectomía. Siguiente. Entonces después ven ya las figuritas, al cuadro directamente. El cuadro. Muy bien, Lisette. Ya el día viernes entonces el examen va a estar programado a las 12, hasta que encuentre el cuadro, Lisette. A las 12, pero voy a programar la reunión en Team 10 para las 12, cosa que entran todos con las cámaras prendidas y dan su examen que dura solamente media horita. ¿Ya? 10 preguntas y el que termina inclusive se puede retirar. La siguiente. Y hasta que llegamos acá. Fíjese, hasta la etapa 3, 2B. A partir de la etapa 3A es solamente paliativo. O sea, podemos hacer la resección y después hacer la quimioterapia, radioterapia, en sociedad tratamiento adyuvante. El tratamiento neoadyuvante se llama cuando el paciente ya no es inoperable y primero le haces, eso es lo que sucede ahora. El paciente ya, digamos, inoperable, de pronto lo mandamos a oncología y de pronto el mismo colega oncólogo dice, oye, opérenlo porque ya la tumoración ya es una 2A. ¿No? Y sabemos bien que sacando el tumor primario, estos pacientes van mejoran. Entonces, de una manera u otra, ellos a veces casi nos obligan a realizar la operación, ¿no? Y esto ha mejorado para que también el tratamiento oncológico, porque ya hay medicamentos modernos con menos efectos secundarios, etcétera, etcétera. Muy bien, pues, queridos colegas, entonces haciendo la recomendación que cuando ustedes piensen en cáncer pulmonar, sea una especie de no emergencia, pero como una urgencia. ¿Verdad? Como una urgencia, o sea, hacerlo cuanto antes. Puedan hacer el estadiaje y puedan hacer el tratamiento, es mejor. No demorarse, no esperar que el próximo mes, o algunos colegas también, o algunas familias, algunos pacientes dicen, no, me voy a Estados Unidos, en Estados Unidos. Bueno, si tienes un montón de plata, te ponen en primer lugar, si no te hacen esperar igualito. La lista de espera siempre son largas. ¿Ya? Muy bien, pues, queridos colegas, si pienso que hasta acá, ya son 9:05, vamos a si hubiera alguna pregunta antes de pasar al seminario. 5 minutos de esto y pasamos al seminario, ¿ya? Algunas estadísticas son estos, que no ha variado casi en nada. Muy bien. Muy bien, pues entonces 10 minutos de recreo y empezamos el seminario. Permiso.